Hola chicos, en este video les explicaré el tema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o mejor conocido por sus siglas MRUA. Veremos el concepto básico de aceleración y posteriormente cómo este concepto lo podemos aplicar al caso más simple de movimiento que hemos visto hasta ahora, que es el MRU, pero ahora acelerado, lo que da origen al MRUA. Entre otras cosas, veremos que sigue siendo un movimiento unidimensional, así que conservará algunas características, otras cambiarán un poco. Veremos el análisis gráfico de este tipo de movimientos y entenderemos las ecuaciones principales que lo modelan. Posteriormente, en un video futuro o en clase, veremos ejercicios donde se apliquen esos conceptos. Básicamente, hoy nos limitaremos a entender la teoría detrás del MRUA y cómo es que es una especie de evolución, por así llamarlo, del MRU. Pero bueno, para empezar, necesitamos tener muy en claro un concepto previo y más general que se denomina aceleración. Así como antes de ver MRU vimos lo que era velocidad, rapidez, desplazamiento, etcétera. Antes de ver MRUA, necesitamos detenernos y ver lo que significa aceleración. ¿Ok? La aceleración es algo o es una forma de llamar al cambio de velocidad que sufre un objeto, ¿sí? Se dice que cuando un objeto acelera, lo que está haciendo es cambiar su velocidad, ¿ok? Ahora, entendiendo que la velocidad es una cantidad vectorial, puede tener dos tipos de cambios, ¿ok? El primer cambio es que cambie su magnitud y el otro cambio posible es que cambie su dirección. Así que un objeto puede estar acelerando, ya sea cambiando su magnitud, su dirección o ambos. En este sentido, podemos nosotros tener un caso bastante simple donde tenemos un carrito. Aquí está bien padre el carrito. Que digamos que va a una velocidad de 25 metros por segundo. A unos 90 kilómetros por hora, básicamente. ¿Ok? Y ese carrito va a empezar a frenar, ¿sí? Va a frenar de tal forma que después de recorrer cierta distancia, va a ir disminuyendo su velocidad hasta que se detenga. Básicamente llega a una velocidad de 0 metros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que pasa es que el carrito, aunque sigue yendo en la misma dirección, que sería hacia adelante, va frenando. Y eso es lo que hace el frenar. Significa que va cambiando la magnitud de su velocidad. ¿Cómo? La va reduciendo, va haciendo que sea cada vez más pequeña, ¿sí? Este es un caso precisamente que ejemplifica la aceleración vista como el cambio de magnitud de la velocidad. El contraejemplo de esta situación sería un carrito que acelera, como lo decimos comúnmente, que básicamente es pisar el acelerador y hacer que aumente la velocidad, ¿sale? Aquí sí hay que hacer hincapié que acelerar se refiere en general a cambiar la velocidad, ¿sale? Entonces, tanto al frenado como al acelerado, por así llamarlo, en un coche, los podemos llamar a ambos aceleraciones, ¿de acuerdo? No quiere decir que aceleración signifique siempre que aumenta la velocidad, no. También se utiliza el mismo término para referirnos a cuando disminuye, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener eso en cuenta. Pero aquí lo importante es que lo que hacemos es que cambie el numerito, o sea, la magnitud de la velocidad del objeto. ¿Sale? Ahora, se preguntarán, bueno, prof, ya entendí, cuando freno o cuando aumento la velocidad, cuando disminuye o aumenta, estoy acelerando. Pero, ¿cómo le hacemos para esa cuestión de la dirección? ¿Sí? ¿Cómo le hacemos para cambiar la dirección sin que cambie la magnitud? ¿Y cómo eso es aceleración? Ok. Precisamente pensando en un carrito, si este carrito, por ejemplo, visto desde arriba, está recorriendo una carretera, aquí más o menos este carrito, y esta carretera de repente tiene una curva, como estoy dibujando aquí. Cuando el carrito avanza por esta curva, también está acelerando. ¿Por qué?
Porque está cambiando su dirección. Su dirección al inicio es básicamente una línea recta, ¿sí? Si ustedes no mueven el volante del carrito, el carrito se iría en línea recta, pues, y se saldría de la carretera, ¿ok? Cuando ustedes hacen que gire sobre esta curva, lo que están haciendo es que su dirección vaya cambiando todo el tiempo, ¿sale? De tal forma que termina básicamente en un ángulo de 0 grados. Empezó en 90 grados hacia arriba y termina a la derecha, ¿ok? Suponiendo que el carrito durante toda la curva mantiene una rapidez constante, y chequen que cuide la palabra rapidez, o sea, la magnitud de la velocidad es constante, digamos que toda la curva, el carrito se sigue moviendo a 90 kilómetros por hora, parecería que no estamos acelerando porque no aumentó ni disminuyó la velocidad, pero reitero, la aceleración también se refiere a un cambio en la dirección, no necesariamente en la magnitud, ¿ok? Entonces, justamente como aquí estamos cambiando la dirección porque vamos dando una curva, tenemos otro caso de aceleración, ¿de acuerdo? Ambos son aceleraciones, ¿sale? No importa cómo se cambie la dirección, el objeto puede ser que de repente se eche en reversa, puede ser que de repente haga un gusanito, lo que sea. Cualquier cambio en la dirección significa que está acelerando, ¿sale? Ahora, pueden tener la combinación de ambos escenarios. Pueden tener un carrito que cambia la magnitud de su velocidad, es decir, su rapidez, porque no se va frenando o va aumentando su velocidad mientras da la curva. Ahí tendrían que es una aceleración por dos motivos, porque está cambiando la magnitud de la velocidad y porque también está cambiando su dirección. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que debemos saber de aceleración. Es cualquier cambio en la velocidad del objeto y, reitero, puede haber dos cambios posibles. Uno es la magnitud, el numerito de la velocidad, y otro es la dirección, hacia dónde se dirige. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros vamos a concentrarnos en lo que llamamos un MRUA, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sale? Básicamente es un caso de lo que es aceleración. Ustedes pueden encontrar aceleración en básicamente cualquier movimiento que cambie la velocidad. Puede ser un movimiento circular, que estés girando, una curva, en general cualquier tipo de movimiento puede tener aceleración siempre y cuando cambie su velocidad. Sin embargo, nosotros vamos a concentrarnos primero en solamente analizar el más simple de los movimientos acelerados, que básicamente es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Algo así como cuando empezamos a ver movimiento y empezamos por el más simple, que es el MRU, ¿de acuerdo? Justamente como el MRUA tiene la característica de que es unidimensional. Y con esto me refiero a que solamente se pueden mover hacia adelante o hacia atrás. Otra vez, pueden estar quizá en una pista curva y entonces en circular o algo por el estilo. Y podrán decir, bueno, profe, me estoy moviendo en dos dimensiones. Totalmente de acuerdo, ¿ok? Sin embargo, si lo que tienen de esa pista es que no pueden salirse, o sea, no se pueden mover libremente en la pista, sino que siempre están confinados dentro de esa pista, podemos modelarlo como un MRUA también, como un movimiento en una dimensión, ¿sale? Recuerden, cualquier movimiento donde ustedes solamente puedan ir hacia adelante o hacia atrás, dirección, se considera rectilíneo o lo pueden considerar rectilíneo, ¿de acuerdo? Lo pueden modelar así porque es unidimensional. Ahora, a diferencia de un MRU, el MRUA tiene la característica de que la velocidad cambia, ¿sale? En el MRU, la velocidad es la misma. Sé que vimos ejemplos donde había varios MRUs y de repente Toad en su carrito de Mario Kart subía la velocidad, bajaba, etc. Ahí recuerden que lo que hacíamos era analizar cada tramo como un MRU independiente, pero en general no era un MRU total, sino que eran partecitas y cada partecita era un MRU. ¿De acuerdo? Bueno, en un MRUA sí va a cambiar la aceleración,
pero sí va a cambiar la velocidad, es decir, va a haber aceleración. Sin embargo, la aceleración se va a mantener constante. Vamos a entender esto un poquito más con el siguiente ejemplo. La diferencia entre MRU y MRUA es que en un MRU, por ejemplo, tenían a este carrito que lo que mantiene constante es su velocidad, es decir, el ritmo al que avanza. Decir que este carrito va, por ejemplo, a 25 metros por segundo, significa que cada segundo el carrito avanza 25 metros. ¿De acuerdo? Eso es lo que se mantiene constante, el ritmo al que va avanzando. En un MRUA, a diferencia de un MRU, aunque sí hay algo que se mantiene constante, eso va a generar que otra cosa no sea constante. Me voy a explicar. En un MRUA, la diferencia es que lo que se mantiene constante no es el ritmo al que avanzo, sino es el ritmo al que va cambiando mi velocidad. Por ejemplo, digamos que este carrito empieza en 5 metros por segundo a esa velocidad. Pero este carrito tiene una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Esta aceleración es el ritmo al que va cambiando su velocidad. Eso quiere decir que cada segundo la velocidad del carrito va a aumentar en 10 metros por segundo. O sea que si aquí empezó a 5 metros por segundo, un segundo después, pero en 10 segundos, no, sí, un segundo después va a llegar a una velocidad de 15 metros por segundo. ¿Ok? Un segundo después. Otro segundo después va a aumentar otros 10, o sea que va a llegar a 25. 3 segundos después va a llegar a 35. Y así va aumentando. ¿De acuerdo? Entonces, en ambos casos hay una constante, ya lo que se mantiene constante, es un ritmo. La diferencia es que en el MRU, que dejen borrar aquí la letrita para que no se confundan, este es MRU y el de abajo sería un MRUA. En el MRU, lo que se mantiene constante es cómo avanzo, y en el MRUA lo que se mantiene constante es cómo va aumentando o disminuyendo mi velocidad, cómo va cambiando, ¿sí? En cierta forma, si lo ven como en los carritos, pueden pensar lo que es con qué velocidad se va moviendo mi velocímetro, ¿ok? O algo por el estilo, ¿sale? Entonces, eso es lo importante que debemos entender aquí. La aceleración, como este dato que nos dieron de aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado, significa que cada segundo el auto aumenta 10 metros por segundo su velocidad. ¿Ok? Así como la velocidad arriba de 25 metros por segundo, lo que nos indica es que el coche avanza 25 metros cada segundo. ¿De acuerdo? Bueno. Avanzando con esto, vamos a hablar ahora de las gráficas de velocidad y tiempo de un MRUA. ¿Ok? Y de hecho aquí vamos a tocar justamente un concepto importante del MRUA que se mencionaba aquí atrás, que es que al ser un movimiento unidimensional, el MRUA solo puede moverse hacia adelante o hacia atrás. Esa misma idea de MRU que ya habíamos visto de moverse adelante y hacia atrás, la vamos a utilizar para el MRUA. Ahora, vamos a entender que hay algunas diferencias entre las gráficas de MRUA y las de MRU. ¿Ok? Para empezar tenemos, por ejemplo, que la gráfica de un MRU de velocidad contra tiempo era una especie como de escalones, ¿sale? Que eran totalmente planos. ¿Por qué? Porque la idea es que la velocidad se mantenía siempre en el mismo valor, es constante para que sea un MRU. Ahora, lo que vamos a observar es que en un MRUA la velocidad no se mantiene constante, justamente esa es la idea de que acelera, va a cambiar, ¿sí? Ahora, esta velocidad puede cambiar de dos formas en un MRUA. Una es que sea una pendiente así, que va hacia arriba.
Y otra es que sea una pendiente así, que va hacia abajo. ¿De acuerdo? Cuando la pendiente va hacia arriba, lo que nos está diciendo básicamente es que es una aceleración positiva. En otras palabras, la velocidad va aumentando en el objeto. Si cada vez tienen un valor más alto en el objeto de velocidad. Por otro lado, cuando tienen la gráfica que va hacia abajo, tienen una aceleración negativa. Eso quiere decir que el objeto va adquiriendo una velocidad cada vez más negativa. ¿Ok? Ahora, vamos a entender que esa de aceleración positiva y negativa no siempre indica que el valor numérico crezca o no. O mejor dicho, que la rapidez crezca o no, o disminuya. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la aceleración positiva o negativa lo que nos está indicando es la dirección con la que se está haciendo el cambio de velocidad. Y puede haber ciertos contextos en los que tengan un desplazamiento negativo, pero una aceleración positiva. ¿Ok? Entonces hay que tener eso muy en mente cuando hacemos este tipo de análisis. Básicamente pueden tener las siguientes situaciones. Ustedes pueden tener, por ejemplo, un carrito que se va moviendo a la derecha. Su velocidad es positiva al inicio. ¿Sale? Si a esto ustedes le dan una aceleración positiva, o sea que la aceleración también va a la derecha, lo que va a pasar es que el carrito va a ir moviéndose hacia la derecha cada vez más rápido. ¿Ok? Porque la velocidad positiva se hace cada vez más positiva, va creciendo más y más. Como el ejemplo pasado de que empezaban con el carrito a 5, luego subía 10, llega a 15, 25 y así va subiendo. ¿Ok? Entonces, cuando tienen velocidad positiva y aceleración positiva, el resultado es que el carrito avanza cada vez más rápido a la derecha o hacia adelante, como lo quieran ver. ¿Ok? Del mismo modo, ustedes podrían tener un carrito como este, que iba en reversa, o sea, tenía una velocidad negativa y aparte tiene una aceleración negativa. ¿Qué ocurre cuando tienen una velocidad negativa y una aceleración negativa? Pues lo que está pasando es que ustedes iban hacia atrás, porque eso significa velocidad negativa, y al acelerar negativamente van a hacer que cada vez vayan más rápido, pero hacia atrás. ¿Ok? Básicamente es el mismo resultado que la de arriba, solamente que hacia atrás o a la izquierda. ¿Sale? Entonces, cuando tienen aceleración negativa y velocidad negativa, van a tener que el objeto avanza cada vez más rápido, pero hacia atrás o a la izquierda. ¿Ok? Vamos a ver estos dos escenarios, cómo se vería en la gráfica de velocidad contra tiempo. ¿De acuerdo? En el caso de el escenario 1, tendrían que el carrito empezó con velocidad positiva, o sea que tienen que empezar aquí, en esta parte, en la velocidad positiva, arriba del eje horizontal, y van a tener que cada vez sea más positiva, o sea, va cada vez más rápido. ¿Sale? Por otro lado, ese sería el caso de que avanzamos cada vez más rápido hacia la derecha o hacia adelante. El otro caso de la aceleración que sería, dejen cambiar por aquí para que haga fuego. Así sería la positiva. Y para el caso de la aceleración negativa y velocidad negativa, empiezan aquí abajo porque es una velocidad negativa y cada vez se vuelve más negativa. ¿Sale? Verían entonces este tipo de gráficas. En ambos casos, el carrito va cada vez más rápido.
¿sale? La rapidez sigue aumentando en ambos casos. La diferencia es que en uno se están moviendo a la derecha y en otro se están moviendo a la izquierda, ¿ok? Ahora, hay otros dos casos posibles respecto a estas combinaciones. Ya vimos qué pasa con velocidad positiva, aceleración positiva y velocidad negativa y aceleración negativa. Pero ¿qué pasa si los combinamos un poco? Por ejemplo, digamos que tenemos un carrito, que este carrito tiene una velocidad positiva, pero la aceleración que experimenta es negativa. ¿Qué es lo que está pasando en esta situación? Si ustedes tienen una velocidad positiva, van para la derecha y de repente hay un cambio de velocidad que va hacia la izquierda, lo que va a pasar es que este cambio de velocidad los va a empezar a frenar, va a hacer que cada vez vayan más lento, pero van a seguir avanzando hacia la derecha. Lo único que va a hacer la aceleración negativa a esta velocidad positiva es que va a hacer que su valor se haga chiquito, como si frenara, ¿de acuerdo? Pero se va a seguir moviendo hacia la derecha. Quien indica hacia dónde se mueven, chicos, siempre va a ser la velocidad, ¿de acuerdo? La aceleración va a indicar si ese ritmo aumenta, si aumenta la rapidez o si va disminuyendo. Pero quienes indica si van a derecha o izquierda es la velocidad tal cual, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, cuando tienen velocidad positiva y aceleración negativa, avanzas cada vez más lento, pero sigues avanzando y en este caso sería a la derecha. Eso en la gráfica de velocidad contra tiempo verían que es algo más o menos así. ¿Sale? La velocidad empieza aquí con valor positivo y cada vez se va haciendo más pequeño hasta que va a empezar a rondar por aquí por el cero. Significa que se está deteniendo. La velocidad se está volviendo cero. ¿Ok? Ese es el caso donde tienen velocidad positiva y aceleración negativa. Finalmente tendremos el caso donde el carrito va en reversa, tiene una velocidad negativa, pero experimenta una aceleración positiva. Es el caso anterior, pero a la inversa. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Otra vez, quien les va a indicar hacia dónde se mueven es la velocidad, o sea que vamos a avanzar a la izquierda. Pero como traen signos contrarios, uno va para atrás y el otro va para adelante, va a pasar lo mismo que arriba. Va a avanzar cada vez más lento. ¿De acuerdo? Pero va a avanzar a la izquierda porque el signo de la velocidad es negativo. ¿Ok? Y esas son básicamente las 4 situaciones que pueden tener en un MRUA. Ustedes podrían graficar este último ejemplo como algo de este estilo, ¿sale? Una gráfica que empieza en los negativos y cada vez se va acercando más al cero, que significaría que se sigue moviendo hacia atrás el cochecito, pero va frenando, cada vez se mueve más lento hasta que llegue al cero y se detenga. ¿De acuerdo? Básicamente, esto es lo que nosotros tenemos como gráfica de velocidad contratiempo de un MRUA. ¿Ok? Ahora, vamos a ver estas aplicaciones más a detalle en problemas después, pero lo que vamos ahorita a revisar con calma es otro aspecto importante de la gráfica. Ya hablamos en donde es que son líneas diagonales, son líneas inclinadas con pendiente, que básicamente pueden ir hacia arriba o hacia abajo y ya vimos los 4 casos posibles de MRUA hasta ahora. ¿Sale? Pero antes de pasar a la gráfica de posición contratiempo, vamos a observar que la gráfica de velocidad contratiempo nos da una información bastante interesante del MRUA. Lo que ocurre es que si ustedes recuerdan, cuando vimos el tema de análisis de gráficas de movimiento, les decía que calcular el área bajo la curva de una gráfica es como si ustedes multiplicaran velocidad, bueno, los dos ejes de la gráfica. En este caso, calcular el área bajo la curva de esta gráfica es como si multiplicaran velocidad por tiempo.
y nosotros sabemos que velocidad por tiempo equivale a desplazamiento. Eso significa que en esta gráfica, como en cualquier otra de velocidad contra tiempo, calcular cuánto vale esto les va a permitir saber cuánto avanzaron, ¿sí? O en otras palabras, les va a dar la posición del objeto. Ahora, lo interesante no es eso, que finalmente es un concepto que ya habíamos visto, sino que ustedes, para poder hacer esto, ¿sí? De calcular esa área bajo la curva, podrían ustedes verlo como una especie de rectangulito y triángulo o como un trapecio. ¿Sale? Digamos que lo vamos a ver como un trapecio, que es un poco más sencillo de hacer esto. Y que yo les pido, chicos, calculen el área de este trapecio. ¿Sale? El área de un trapecio es igual a la base mayor más la base menor por la altura sobre 2. ¿Ok? Sabiendo que la base mayor es esta, la base menor es esta, y que la altura, pensando que el trapecio está acostado, sería esta, podemos ver cuáles son estos valores en la gráfica y sustituirlos en la fórmula del área, que recordemos que entonces que el área básicamente lo que nos va a dar es el desplazamiento del objeto. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué valores tienen las dos B's y la H. En el caso de la primera B, ¿sí? Que es básicamente esto. La altura, o mejor dicho, la base menor de este trapecio va a ser justamente equivalente a la velocidad inicial B0 o BI, como le prefieran poner, a la velocidad inicial del objeto, cuando apenas se empieza a avanzar, ¿sí? En MRUA. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden cambiar la B minúscula por una V0, o en otras palabras, velocidad inicial. ¿Sale? Bueno, voy a mejor escribirlo aquí enfrente. Y entonces, en lugar de más B, vamos a colocar más B0. ¿Ok? Ahora nos falta ver las otras partes de la ecuación, que sería la base mayor y la altura. La altura es sencilla. La altura básicamente es cuánto mide esto. Si en el eje horizontal tenemos que es tiempo, pues básicamente es el tiempo, ¿no? El tiempo que dura el MRUA, ¿sale? Entonces, la altura la pueden cambiar por lo que sería en la gráfica el tiempo que duró el MRUA. ¿De acuerdo? Lo único que nos falta es saber en la gráfica de velocidad contra tiempo qué significa la base mayor o qué interpretación le podemos dar. Bueno, este valor de la base mayor, ustedes podrían obtenerlo sabiendo que eso es una línea recta y que es básicamente en la gráfica una línea recta que obedece a la ecuación y es igual a mx más b. ¿Ok? Esta b mayúscula o esta base mayor equivale justamente a este valor de y. Entendiendo que y en esta gráfica es la velocidad, porque es lo que tenemos en el eje y, esta b mayor o esta base mayor se refiere a la velocidad del objeto en este instante. Ahora, ¿cómo podríamos calcularlo? Bueno, la forma más sencilla es utilizando esta ecuación, justamente la de la línea recta, y cambiando algunos valores. Ya sabemos, de hecho, que esta b, la base menor, o la constante donde cruza con el eje y la gráfica, es básicamente la velocidad inicial. ¿Ok? En el eje X no tenemos X, tenemos tiempo, así que en lugar de X tendríamos que colocar aquí T. Y esta M es el ritmo con el que crece la gráfica. En otras palabras, es la aceleración. O sea que el valor de esta base mayor, ustedes lo pueden obtener cambiando la M por esta A,
la pueden obtener con esta ecuación, básicamente. ¿De acuerdo? Que sería aceleración por tiempo más velocidad inicial. ¿De acuerdo? Pueden cambiar en donde se sabe mayúscula por estos términos. Vamos a hacerlo. Nos queda A por T más B0. Y ya tenemos que la ecuación del desplazamiento de un objeto en MRUA, o sea, de cómo se mueve un objeto con MRUA, es equivalente a esto. ¿Sale? Voy a cambiar este desplazamiento por el símbolo de delta X, que es básicamente posición final menos inicial, pero recuerden, es desplazamiento. Y aquí, ajustando un poquito la ecuación, podemos darnos cuenta, por ejemplo, que estos dos se pueden unir porque son el mismo término, es B0, y les va a dar 2B0. ¿Ok? Y les va a quedar entonces que es A por T más 2B0 por T entre 2 es igual al desplazamiento o a la posición final menos la inicial del objeto. ¿De acuerdo? Ahora, de aquí ustedes pueden utilizar esta T y multiplicar por lo que está aquí en el paréntesis y les va a quedar entonces que sería AT cuadrada más 2B0 por T es igual a 2. Pero sobre 2 es igual a delta X, ¿sí? Al desplazamiento. Dividiendo entre 2 les va a quedar que este desplazamiento sería entonces igual a por T cuadrada sobre 2 más el 2 se va con el 2 y les queda B0 por T. ¿Ok? En otras palabras, el desplazamiento de un objeto en MRUA lo pueden obtener como la multiplicación de la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2 más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo. ¿De acuerdo? Y esto es básicamente lo mismo que calcular el área de este bonito trapecio. ¿De acuerdo? Ahora, de aquí, antes de que avancemos a la siguiente gráfica, vale la pena notar que, bueno, esta fórmula se las vamos a dar, así que no se estresen, no hay que memorizarla. Ahorita vamos a ver, de hecho, alguna forma diferente de esta fórmula. Pero lo que hay que notar aquí es que esta ecuación, la parte del desplazamiento, les va a dar una relación cuadrática con el tiempo. En un MRU, recuerden que teníamos la ecuación de X es igual a X0 más B por T. El tiempo en el MRU estaba a la potencia 1, no tenía exponente. En cambio, aquí en el MRUA tiene un exponente 2, o sea, es cuadrática y además tiene este, ¿sale? Al ser cuadrática, eso significa que cuando ustedes hagan la gráfica de desplazamiento contra tiempo o de posición contra tiempo, lo que van a obtener es una parábola. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a justamente a discutir eso a continuación. Entonces, ya vimos que la gráfica del MRUA, velocidad contra tiempo, básicamente es una línea que sube o baja en forma diagonal. No hay mayor ciencia detrás de eso. Vamos a ver ahora qué pasa cuando hablamos de la gráfica de posición contra tiempo. ¿Sale? En este caso, cuando hablamos de posición contra tiempo, como les mencionaba, si ya tenemos la ecuación anterior que dice que delta X es igual a A por T al cuadrado sobre 2 más B0 por T. Esto nos va a indicar que cuando aquí pongamos la posición X, ¿sí? Y aquí pongamos el tiempo, nos va a dar una relación cuadrática. ¿Ok? Ahora, la relación cuadrática puede tener diferentes estilos. El más sencillo, de hecho, es este. ¿Ok? Lo que nos indica esto es que cada vez avanza más rápido y hacia adelante el objeto.
Básicamente es el primer caso que teníamos donde es velocidad positiva y aceleración positiva. ¿Cómo podemos saber que realmente, o sea, que la gráfica nos da a entender eso? Bueno, porque lo que va pasando es que recuerden que lo que pasa o conforme va subiendo te indica qué tanto avanzas hacia adelante, ¿sí? Donde entre más subas, vas más hacia adelante. Lo que vemos es que la gráfica cada vez sube más conforme va avanzando en el tiempo, ¿sí? Una gráfica de MRU habría sido algo así, ¿ok? Donde siempre avanza al mismo ritmo. Pero aquí podemos ver que conforme va pasando el tiempo, el ritmo en el que va avanzando es cada vez más alto, ¿sí? Y cada vez sube más de lo que avanza horizontalmente, ¿sale? A eso me refiero. Entonces, en este caso, tenemos aquí que es una aceleración positiva y una velocidad positiva. Pueden tener el caso espejo justamente con un objeto que va a hacer algo así. ¿Ok? Tenía una velocidad negativa y también una aceleración negativa. ¿Por qué? Porque cada vez va moviéndose más rápido, pero se va moviendo más rápido hacia los negativos, o sea, hacia atrás. ¿Sí? Ahora, pueden tener también el caso, por ejemplo, donde ustedes tengan un objeto que hace esto. Disculpen, ahora sí. Puede tener el caso donde un objeto va a hacer un movimiento como el que sigue. ¿Ok? Vamos a ver que sigue teniendo esta forma parabólica, pero la diferencia es que parece que pasa justo lo contrario. Mientras vemos que las otras parábolas se van cada vez más verticales, es decir, que avanzan cada vez más en menos tiempo, aquí vamos a observar que esta parábola parecería como si se aplanara y que después de mucho va a quedar básicamente una línea plana. Lo que está pasando aquí es que ustedes tienen una velocidad positiva porque siguen avanzando hacia adelante, sigue avanzando hacia arriba en este caso, en la gráfica, pero tienen una aceleración negativa. Básicamente siguen avanzando hacia adelante, pero van frenando y se va deteniendo poco a poco. ¿Ok? Eso lo pueden ver entonces en la gráfica porque van a observar que la línea se va haciendo plana. Recuerden que cuando la línea es plana en posición contratiempo, significa que no avanzan nada, están en reposo. ¿Sale? Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, pero avanzando hacia atrás, que sería una gráfica como esta. A ver, va a ser muy feo, déjame, me vuelvo a hacer. Ahí está. ¿Sale? En este caso tienen que es una velocidad negativa porque van hacia atrás, va bajando la gráfica, pero cada vez baja menos. Eso es porque tienen una aceleración positiva. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver que también en esta gráfica, como en la de velocidad contratiempo, lo que observamos es que cuando las velocidades tienen el mismo sentido o la misma dirección que la aceleración, van a hacer que el objeto vaya cada vez más rápido, ¿sí? Ya sea hacia adelante o hacia atrás. Pero cuando tienen signos contrarios, van a hacer que el objeto vaya cada vez más lento, aunque no necesariamente cambie su dirección. ¿De acuerdo? Bueno. Para terminar, vamos a hablar de las ecuaciones en general de MRUA. ¿Ok? Ya entendimos más o menos los conceptos. Posteriormente vamos a hacer ejercicios en una futura actividad. Pero ahora vamos a ver ya las ecuaciones generales de MRUA. Una ya la vimos, ¿sí? Que es esta. Es la que obtuvimos de sacar el área bajo la curva de la gráfica de velocidad contra tiempo. Pero ahora vamos a modificarlo un poquito para que se entienda un tanto mejor. Para empezar, vamos a quitar aquí el delta X y vamos a cambiarlo por un X menos X0. Y esto vamos a reagruparlo para que quede un medio de AT cuadrada más B0 por T. ¿Ok?
Despejando de aquí, la ecuación que yo les voy a dar para que hagan los cálculos siempre va a ser esta. Básicamente lo que hice fue pasar la posición inicial del lado derecho y pasa sumando. Esta ecuación es la ecuación base de un MRUA, que básicamente nos dice cuál es la posición del objeto dependiendo del tiempo. ¿Sí? La posición final del objeto, la posición en cierto instante, va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo transcurrido al cuadrado, más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, más la posición inicial del objeto. Esta va a ser nuestra primera ecuación de MRUA que usaremos en los problemas. ¿De acuerdo? A partir de esta ecuación y de un poquito de álgebra y trabajar ahí con esta ecuación, vamos a poder obtener las siguientes ecuaciones que también nos servirán para problemas. No hace falta que las deduzcan, yo les voy a dar las ecuaciones, pero simplemente es importante que sepan que vienen de ahí. ¿Sale? Las otras ecuaciones van a ser las que siguen. Una es la de la velocidad final o la velocidad en cierto instante, que es equivalente a la velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el tiempo. ¿Ok? Y la última ecuación que vamos a trabajar nosotros es la de velocidad final o en cierto instante elevado al cuadrado. Es equivalente a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración multiplicada por el desplazamiento. O en otras palabras, delta X. ¿Sale? Con esas 3 ecuaciones en general, nosotros podemos resolver cualquier problema de MRUA. Hay una cuarta que vamos a ver posteriormente que tiene que ver con la velocidad promedio, pero eso lo vamos a ver después. ¿De acuerdo? Hasta aquí, chicos, vamos a dejar el video de hoy. Espero que les quedará más claro lo que es la aceleración principalmente. Y bueno, los conceptos de MRUA básicos que vamos a ir trabajando con problemas, no se preocupen. Ahí poco a poco vamos a ir entendiendo cómo es que van embonando esto en los diferentes problemas que existen. Bueno, chicos, por hoy es todo. Nos estamos viendo el próximo jueves para seguir avanzando con ese tema y poner en práctica lo que hemos visto hasta hoy. ¿Vale? Sean felices.